Bueno, buenas noches. Ahora vamos con el capítulo número 8. El capítulo número 8 habla de 125 peldaños hacia la eternidad y la plenitud. Lo que el maestro nos quiere comentar aquí es que la estructura espiritual que tenemos que desarrollar, estando aquí en este mundo, parte desde el peldaño 0, por decirlo así, hasta el peldaño 125. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica esto? Bueno, implica que espiritualmente hablando tenemos que subir 125 niveles. ¿Cuáles son esos niveles? Los vamos a ir conociendo poco a poco conforme vayamos penetrando en el estudio de la Kabbalah y penetrando en el camino práctico de la espiritualidad o de la interioridad nuestra. ¿Cómo? Pues paralelamente trabajando la conexión correcta con nuestros amigos. Bueno, vamos a ver qué nos dice el maestro a este respecto. Por supuesto, les vuelvo a comentar, es un brochazo de esta situación. La profundidad es enorme, pero la profundidad la vamos tocando poco a poco conforme la persistencia, el esfuerzo en el estudio se haga realidad en este camino. Quien no lo toma, pues se quedará con este brochazo y lo esperaremos después. Venga, dice así, si le pueden bajar a la lectura. El maestro empieza con un fragmento que está en el árbol de la vida y que es del Ari, que dice así: mirad que antes que las emanaciones fueran emanadas y las criaturas fueran creadas, había una luz, una sola luz superior, simple, que llenaba toda la realidad. El sagrado Ari en el libro El árbol de la vida. Y empieza el rap diciendo: bajamos por 125 peldaños de distanciamiento del Creador. Ahora significa significa que desde que llegas a la Kabbalah y empiezas a persistir en la espiritualidad, a eso se refiere cuando dice ahora el maestro. Ahora llegó el momento de subirlos nuevamente y restablecer nuestra relación con él. La luz superior, que es la luz del Creador, o el Creador mismo, como lo entendemos nosotros, tenía el deseo de dar una eterna y total abundancia. Y para poder realizar su deseo de impartirla, de otorgarla, de darla, creó una criatura con la capacidad de recibir precisamente lo que deseaba darle. Separación que fortalece, dice el Rab. Veamos qué significa. La relación con el Creador, es decir, el camino que tomamos hacia el otorgamiento en sí mismo, el camino, con todas sus subidas, con todas sus bajadas, con todos sus obstáculos, con todos los saltos que damos de los obstáculos, con todas las experiencias que pasamos, con todos los eventos. La relación con el Creador es entonces el mayor placer que pueda existir. En él, la criatura está totalmente sumergida experimentándolo, sin independencia alguna. Y para que esta criatura pueda adquirir un deseo independiente, es decir, un deseo libre de influencia del goce, del placer,
estableciendo así una verdadera relación con el Creador, pues es necesario traerla primeramente a donde se encuentre completamente desconectada de Él, es decir, del origen del placer, del origen de su placer. Nuevamente abunda aquí la dualidad. Para poder significar el avance hacia el Creador, primero tenemos que experimentar la desconexión con el Creador, para poder conocer y experimentar la conexión con el Creador. Solo así, dice el Rab, la criatura es capaz de acercarse al Creador, libre e independientemente. Aquí quizás se están imaginando que la desconexión con Él vendrá en algún momento, los que crean que están conectados con Él. Pues no, la desconexión total con el Creador es este mundo. Y obviamente me van a decir los religiosos y los que se creen sacerdotes y todos los demás, ¿cómo te atreves a decir eso? Si nosotros estamos bien conectados con el Creador, con Dios, pues no, el cabalista sabe que la mayor desconexión con el Creador es este mundo. Y de aquí se parte en el escalón cero o en el peldaño cero. Es el mayor distanciamiento. Entonces, no se nos olvide esto. Sigo leyendo y repito, solo así la criatura es capaz de acercarse al Creador libre e independientemente, como un padre se aleja de su bebé para que éste empiece a caminar de manera autónoma. Por lo tanto, el Creador se aleja de la criatura gradualmente para darle la posibilidad de llegar por sus propios medios a ser como Él. La fisura o el rompimiento o el alejamiento en la relación con el Creador no se produce de golpe, sino por medio del descenso gradual, entre comillas, descenso gradual. Ya veremos qué significa esto que entre comillas pone el Raf o el maestro, descenso gradual. Esto es muy importante para nosotros y lo vamos a estudiar profundamente, este descenso gradual. Bueno, sino por medio del descenso gradual de 125 peldaños, hasta el grado cero, hasta este mundo, digo yo, como les decía acá arriba, hasta el grado de este mundo. Cada descenso significa un mayor alejamiento del Creador, que sigue creciendo al punto total de la desconexión. Esta distancia del Creador puede superarse cuando la criatura decide retornar a Él de manera independiente, de manera consciente, voluntariamente. ¿Cómo? Pues volviendo a ascender los 125 peldaños de la escalera espiritual y fortaleciendo su conexión con Él. Al final de este proceso, que es muy largo, muy trabajoso, de mucha persistencia, de mucho estudio, de mucha agudeza espiritual, no agudeza intelectual necesariamente, que sí se utiliza y se utiliza mucho, pero eso se utiliza como una herramienta, no de agudeza espiritual.
se adquiere independencia y se fusiona nuevamente y completamente con el Creador. Así pues, hay un camino de ida y un camino de venida, o como lo conoce el cabalista o los sabios cabalistas que ya han pasado por ahí, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Dice el Raf, el proceso de distanciamiento termina con la ruptura de lo creado en numerosas partes llamadas almas. ¿Se acuerdan cuando decíamos que es una sola alma la criatura, una sola conciencia y que somos y que irremediablemente estamos todos unidos, pero que llega un momento para iniciar perfectamente el camino de regreso, que hay una ruptura de esa criatura en diferentes almas. Hay una ruptura de esa conciencia general o de ese Israel o de esa criatura que se dedica a recibir el placer de él y se rompe en 600,000 almas. Ya después veremos qué es eso de 600,000, pero se rompe en algo que llamamos almas. Al término del proceso, estas partes caen finalmente en este mundo. Pero recuerden que este mundo es el mundo más alejado del Creador. Está totalmente independiente del Creador. No hay conexión con Él. Por eso decimos que es el más alejado y externo al Creador. ¿Qué tiene de características este grado? Tiene muchísimas características, pero este estado, justamente este estado, donde la realidad del Creador está completamente oculta a las almas, se le va a llamar el mundo corporal, que es donde actualmente moramos, vivimos y morimos, entre comillas. Pero, ojo aquí, tiene un propósito. No existe por existir. No hay ninguna razón filosófica o religiosa o política o social o de dinero. No. Esto tiene un propósito. Aunque en este mundo hay muchísimas cosas que podrían confundirse como propósitos de estar aquí. El cabalista, los sabios, desde hace muchísimos miles de años, nos enseñan que hay un propósito. El único propósito es permitirle al ser humano dar como preferencia el regreso al Creador mientras está en este mundo y vive dentro de una libre elección. Y esto empieza a suceder o comienza a suceder cuando finalmente lo quieres hacer. Te das cuenta que existe algo, un método que te va a ayudar y a apoyar al regreso. Estás encontrando el propósito de la vida. Lo estás apenas encontrando, porque hay todavía mucho más. Pero aquí empieza el real propósito de la vida. Antes no lo puedes hacer. Y si tú vas y le dices a una persona que todavía no está lista para entrar a la Kabbalah, te va a crucificar y se va a reír de ti y te va a decir que estás loco y te va a decir que de cuál fumaste. Porque esta es una de las características de esta realidad. Tiene que ser así. Porque tienes que pasar una serie de
experiencias y eventos a lo largo de tu vida antes de empezar el camino de regreso. Ya hablaremos profundamente de ello. Bueno, el ser humano, dice el Rab, habiendo atravesado inconscientemente un prolongado proceso donde la relación con el Creador fue desvaneciéndose, se encuentra ahora totalmente disociado de él, que es este mundo, aquí, donde está toda y mora toda esta gente que se ríe de esto y que solamente un grupito está listo para esto. Bueno, hoy día, sin embargo, dice el Rab, estamos situados frente a la elección de comenzar conscientemente el ascenso gradual de retorno a nuestras raíces. ¿A quién se está refiriendo? Pues a nosotros, a los que estamos ya sabedores de esta información y comenzamos el camino y tenemos deseos de caminarlo hacia él. A esto se refiere, a que estamos situados frente a la elección de comenzar conscientemente el ascenso gradual de retorno a nuestra casa, a nuestras raíces. Es decir, hacia el Creador, va de regreso. Así pues, ante esta situación en la que se encuentra más de uno y que ya los conocemos y que estamos reunidos, así pues, la sabiduría de la Kabbalah que se está revelando en la actualidad no es ni más ni menos que el método. El método es el método designado para llevarnos de regreso a casa por el camino espiritual. Pudo haber existido otro camino, pudo haber existido otro método, no lo sé. Pensar en ello es especular. Pero para nosotros ahorita que nos dimos ya cuenta de ello, pues apareció el método, pues hay que tomarlo, porque es lo que es. Punto. ¿Por qué no es rojo y por qué tiene que ser verde? ¿Por qué tiene que llamarse así, no asá? ¿Por qué tiene que ser por medio de los judíos y por qué no por medio de los maometanos? Eso es especulación, señores. Hay un método, independientemente de los prejuicios de juzga y de califica. Hay un método y hay que tomarlo en serio. Y es un método que ha sido designado desde arriba, porque no lo has escogido tú, designado para llevarnos por el camino espiritual. Atravesando los mismos 125 peldaños que utilizamos para haber bajado a este mundo. ¿Hasta cuánto? Hasta que llegamos al 125 peldaño o el número 125 y llegamos a la percepción total de toda la realidad. Y llevar y llegar a la percepción de toda la realidad, es decir, a la expansión de nuestra conciencia en todos los aspectos, que es enorme. Eso es el Creador. Eso es el Creador. Y dice el Rab, a propósito de esto, que lo escribe el maestro Yehuda Ashlag, el llamado Baal HaSulam, en el siglo pasado, en un artículo que escribió él, que se llama Esencia de la Sabiduría de la Kabbalah, y que si continuamos con este camino, lo vamos a llegar a estudiar y a comentar. Esencia de la Sabiduría de la Kabbalah dice así: esta sabiduría
se divide en dos secuencias, paralelas e iguales como dos gotas de agua. La única diferencia entre ellas es que la primera se extiende desde arriba para abajo hacia este mundo y la segunda comienza en este mundo y va de abajo para arriba, exactamente por las mismas vías y exactamente las mismas formas que se grabaron en sus raíces cuando aparecieron y se desplegaron desde arriba hacia abajo. Esto es la estructura espiritual. Siguiente, volviendo a la íntegra realidad. Así pues, dice el Raf, la relación del creador con la criatura está basada en la relación entre lo interno y lo externo. Ya hablaremos qué significa lo interno y lo externo. Está basada en la relación entre lo interno y lo externo. El creador siendo lo interno y la criatura lo externo al creador. De manera similar, se dividen las almas en internas y externas, de acuerdo a la relación y de acuerdo, por supuesto, al grado de cercanía entre ellas y el creador. La parte interna, o lo que denomina el sabio cabalista como la parte interna, se le va a llamar el pueblo de Israel. Y la parte externa se le va a llamar las naciones del mundo. No hay que bajar esta consideración a nuestro mundo. Quiere decir otra cosa. ¿De acuerdo? Y es preciso que lo vayan aprendiendo hoy en día. En la espiritualidad, nada de lo que se habla se está refiriendo a este mundo. Aunque lo vas a hacer porque es ir necesariamente peleando y luchando por estar buscando el verdadero camino espiritual, porque vas a querer bajar todas las explicaciones y todo lo que se dice ahí a este mundo. Y te vas a poner a pensar y a discernir, pero todo lo vas a querer bajar a este mundo, a sus consideraciones, a sus características, a la gente. Y no es así. El camino espiritual nada tiene que ver con este mundo. Ya lo aprenderás, ya lo aprenderemos aún más. Bueno, sigo leyendo. Al ser la parte interna, es decir, el pueblo de Israel, tiene que conducir el proceso de retorno de las almas en su totalidad hacia el Creador. Y así lo describe el Bala Sulam. Los mundos, en general, son considerados como interioridad y exterioridad. La rama que se extiende del interior es el pueblo de Israel, no el territorio de un país que se llama Israel. Nada de eso, es otra cosa. Bueno, sigo leyendo. Esta rama que se extiende del interior es el pueblo de Israel, que fue elegido como obreros de la corrección y del propósito general, teniendo la preparación necesaria para desarrollarse y crecer hasta el máximo alcance de este propósito universal. Y motivar también a las naciones para alcanzarlo. Artículo Shifaki Tirash Virta del libro Or Habayef. También no se refiere al territorio de Israel y a las naciones, a las otras naciones que no son territorio de Israel. Nada de eso. Tiene una connotación espiritual que ya vamos a ver poco a poco, pero nada que ver con
la división territorial de este mundo. Bueno, para poder movilizar el proceso, el pueblo de Israel recibió el método de la Kabbalah, es decir, el pueblo de Israel, las personas que pensaron que hay que ir directo a él, eso significa Israel, el pueblo de Israel, y no necesariamente son las que nacieron en el territorio de Israel. ¿De acuerdo? Dice así, para poder movilizar el proceso, el pueblo de Israel recibió el método de la Kabbalah. Pero con el transcurso de los años se perdió o perdieron el contacto con este método. Y solo unas muy pocas personas, llamadas cabalistas, lo cuidaron en secreto para poder utilizarlo en un tiempo adecuado. Hoy en día, llegado el momento, la Kabbalah se está revelando para que todos los seres humanos puedan regresar por propia elección a la unión completa y eterna con el Creador. Se está revelando la Kabbalah a quien se debe de revelar. Porque lo puedes, el método lo puedes tener ahí enfrente de ti en tu nariz, pero si no estás preparado, no vas a saber que existe ese método. De ahí, dice el Rab, que el papel de Israel o el papel de aquellas personas que tienen la característica de que en su vida van directo a Él o quieren ir directo a Él, esto es lo que significa el rol de Israel, ¿sí? De ahí que el rol de Israel es dar prioridad y elevar la importancia de la interioridad, de la espiritualidad y de la eternidad por encima de la exterioridad, es decir, por encima de la corporalidad, por encima de lo que no es eterno, sino solamente es efímero. Al establecer dentro de sí mismos la correcta relación entre estos elementos y compartirlos con el resto del mundo, compartir el método con el resto del mundo para lograrlo, se atraerá o atraeremos a todos los seres humanos la abundancia superior, a través de la cual se logra llegar a una vida plena, a través de la cual se llega a lograr una vida eterna y llena de felicidad. Así es como está hecho la estructura espiritual. Así es como reconocemos en primera instancia que somos la parte más alejada del Creador. Y así es como comienza el propósito verdadero de la vida de cada alma que pertenece a una alma común. Este es el propósito del por qué la vida es así, en una dualidad total, totalmente alejada del Creador. Este mundo. Y así es como subimos en la superioridad a 125 niveles, que los vamos a conocer y los vamos a ir pasando poco a poco en nuestro camino espiritual. Y ya hablaremos más profundamente de ello. Bueno, para la próxima vez, para el capítulo 9, vamos a leer lo que el maestro dijo que es la última reencarnación. Vamos a ver qué significa esto. Por lo pronto,
Aquí le vamos a detener y nos vemos para el capítulo número 9. Muchas gracias, que les vaya bien. Gracias.